Continuamos la lección hablando sobre el nexo de causalidad. La relación entre el verbo rector y el resultado es el nexo de causalidad. ¿Cómo nosotros le atribuimos a una conducta la ejecución de un resultado? Una conducta que puede ser hecha por acción o por omisión. Le decimos, ese resultado es producto de esta conducta, es resultado de esta conducta. Esa explicación se da en el derecho penal desde el punto de vista naturalístico, desde el punto de vista mixto y desde el punto de vista normativo, objetivo o jurídico. Veamos qué nos dice el artículo 9 del Código Penal. Nos dice, para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Y dice el Código Penal, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Esa mención nos lleva a pensar que en nuestro Código Penal no solamente se basa ese nexo de causalidad en una teoría naturalística, ni en una teoría solamente mixta, donde es la unión entre lo naturalista y lo normativo, sino que igualmente ese criterio de relación, de nexo, puede ser jurídico. Expliquemos un poco el tema de cada una de las concepciones del nexo de causalidad. La teoría naturalista se basa en la teoría de la equivalencia de las condiciones, por la cual, si un sujeto mata a otro, ¿cierto?, es responsable tanto la persona que ejecutó la acción, ¿cierto?, como aquella persona que compró el revólver, como aquella persona que distribuyó el revólver, como aquella persona que fabricó el revólver. Es decir, todas las condiciones fueron idóneas para producir la muerte de ese sujeto. Por eso se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones. Veamos qué nos dice Belzer sobre ese concepto. Vamos a mirar este libro de Belzer, que me gusta mucho citarlo para hablar de precisamente de este tipo de temas que tienen que ver con la evolución de la teoría del delito, resaltando la importancia de la escuela finalista, el pensamiento finalista, cuyo uno de sus representantes es Belzer, para la concepción del derecho penal. Este libro igual lo conseguimos en internet, está puesto allí en internet, se llama Derecho Penal Alemán, de Hans Welzel, o Welzel, y es una traducción del profesor Juan Busto Ramírez y Sergio Ñáñez Pérez, ¿cierto?, en Chile. Entonces, en la página 56 del PDF, pero en la página 107 del libro, encontramos el siguiente ejemplo, para hablar de la teoría de la equivalencia de las condiciones. A dispara con dolo de homicidio sobre B, pero solo lo hiere. B muere posteriormente a consecuencia del incendio en el hospital. Si bien es cierto que el resultado depende causalmente de la acción homicida de A, el resultado muerte depende causalmente de la acción homicida de A, en su realización concreta no ha sido dispuesto finalmente por A. Por lo tanto, A responderá solo por tentativa de homicidio. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos dice, ojo, ¿qué condición es idónea para causar la muerte en este caso? Ah, no fue el disparo de A sobre B, el cual solo hiere y lo llevan al hospital, sino es el incendio del hospital. Pero entonces diríamos, ojo, si A no lo hubiera herido, jamás la persona hubiera ido al hospital. Por lo tanto, A respondería en la teoría de la equivalencia de las condiciones por la muerte de B. Entonces ahí vemos esa primera, digamos, teoría, que igualmente se conoce como la teoría del condicto sine qua non, en la cual si nosotros abstraemos, ¿cierto?, o sea, quitamos ese resultado, ¿cierto?, o esa acción de A, el del disparo, en el ejemplo que Belzer nos da, ¿cierto?, si le restamos esa acción de resultado, jamás B hubiera ido al hospital. Por lo tanto, entonces diríamos, la condición que causó la muerte de B fue el hecho que A lo hubiera herido, ¿cierto? Si nosotros abstraemos ese curso causal hipotético, ¿cierto?, ese curso causal, real, el curso causal hipotético de la muerte de B nunca se hubiera presentado porque jamás se hubiera ido al hospital.
Vamos a explicar ahora la teoría de la causalidad adecuada o la teoría de la condición relevante o de la relevancia, que es otra forma de explicar en un momento determinado ese nexo de causalidad. Dice Belsel, sigamos leyéndolo. En todo caso, al hombre no le es posible dirigir el curso causal hasta el último detalle. Solo puede hacerlo en líneas generales. En esta materia es de importancia el juicio de adecuación o de adecuancia, según el cual no es relevante aquella desviación del curso causal que queda todavía dentro del marco de la experiencia cotidiana general, o sea, de la causación adecuada. Entonces, fijémonos, no es relevante aquella desviación o aquel curso causal que queda dentro del marco de la experiencia cotidiana general. Entonces, la teoría de la causalidad adecuada o de la causación adecuada nos dice que el resultado habría que analizar si esa acción obedece, ¿cierto?, a ese resultado, o ese resultado obedece a esa acción cuando se ha hecho dentro del marco de la experiencia cotidiana general. Veamos el ejemplo que nos trae el autor. De modo que, por ejemplo, no habría homicidio doloso consumado cuando los golpes de hacha no hubiesen sido mortales, pero la muerte se hubiera producido a causa de la infección a consecuencia de los hachazos. ¿Cierto? Entonces, una persona, nos dice Belsel, hiere a otra con un hacha. Diríamos, allí, pues existe, ¿cierto?, la posibilidad de que lo mate. Pero ojo, a consecuencia de los hachazos no lo mata, sino que sencillamente lo hiere, ¿cierto?, o lo deja mal herido, digamos una tentativa. Ahora, la muerte, ¿por qué se produce? El resultado de muerte se produce por infección a consecuencia de los hachazos. Digamos que el hacha está untada, no sé, con materia fecal, supongamos, o oxidada. Y entonces, al contacto de ese óxido, de esos residuos de materia fecal con la sangre, pues se produce una infección que lo mata al sujeto. Esta desviación del curso causal está dentro de la causalidad adecuada, dentro del marco de la causalidad adecuada. Entonces, veamos por qué. Porque claro, según la experiencia general, la experiencia cotidiana general nos llevaría a pensar que efectivamente el resultado se produjo por la acción de quien le propinó los hachazos. Entonces diríamos que ahí estaríamos nosotros hablando de la causalidad adecuada, según que la experiencia general. Fíjense que esa experiencia general, aunque nosotros podemos pensar que refiere a una situación fáctica, ya es una situación jurídica. ¿Por qué? Porque veamos cómo es relevante, ¿cierto?, jurídicamente aquello que nos sugiere valorativamente la interacción humana. Por lo tanto, entonces diríamos nosotros, ojo, lo jurídico no es solamente que la ley lo prevea, no, la ley prevé aquellos eventos que según la experiencia general, ¿cierto?, la experiencia que consideramos viable, lógica en un momento determinado, es capaz de producir un efecto. Entonces ahí está lo jurídico, ¿cierto? Lo jurídico no es solamente que la ley lo prevea, eso es jurídico, pero ya cuando el legislador lo determina, ¿cierto?, o diríamos nosotros cuando la Corte Constitucional también así lo ve, o el precedente jurisprudencial de las Cortes también lo determina, sino especialmente por la experiencia general, ¿cierto? Por ese criterio de lógica formal, según la cual, ¿cierto?, algo se produce, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, el hacha, ¿cierto?, sería la premisa menor y la muerte sería el resultado, ¿cierto? Entonces veamos cómo allí es algo de inferencia lógica razonable en la cual podemos decir que efectivamente esa causalidad es adecuada. Veamos ahora la posibilidad de que se presente una teoría de la imputación objetiva o normativa. Belsel no llega hasta allí. Belsel no llega a hablar de esta teoría de la imputación objetiva. Esto ya llegan a hablarlo los funcionalistas con posterioridad. Y ya iríamos nosotros a hablar de Roxin sobre este punto en concreto. Pero veamos cómo Belsel lo dibuja. En el mismo ejemplo del hacha. Diferente es si la infección provino de una adecuada atención del hospital, ¿cierto? Entonces, ojo, si la infección provino de una inadecuada atención del hospital, la del caso de los hachazos, ¿cierto? Una persona le propina hachazos al otro, el otro termina herido y va al hospital
y muere porque en el hospital hubo un mal procedimiento médico, un mal procedimiento quirúrgico, y esto produjo la muerte del sujeto, entonces nosotros diríamos, ojo, ¿por qué va a responder la persona que profirió los hachazos? ¿Por muerte? ¿O iría a responder por el homicidio? ¿Cierto? ¿O iría a responder por las lesiones? ¿O por la tentativa de homicidio? Y ahí entraríamos nosotros a hablar de un concepto que es muy interesante, que es la prohibición de regreso, o que es ya un criterio de imputación normativa. No es un criterio de imputación de una causalidad adecuada o naturalística, sino que es un criterio de imputación objetiva. ¿Qué nos dice la prohibición de regreso? Este sujeto A hiere con hacha a B y le produce unas lesiones. B va al hospital, se dirige hacia el hospital, y en el hospital es atendido por una persona o por un personal médico que le produce, a raíz de un mal procedimiento, una infección que le produce la muerte. Le causa la infección que le produce la muerte. Entonces nosotros diríamos, ojo, A es responsable ¿de qué? De la muerte. Según la teoría de la equivalencia de las condiciones diríamos sí, porque si A nunca lo hubiera herido con el hacha, jamás esta persona hubiera ido al hospital y este jamás hubiera hecho su procedimiento médico errado. Pero ojo, veamos la prohibición de regreso. A responde por las heridas. Luego, la muerte es producida por la acción o la omisión del cuerpo médico, del hospital. Por lo tanto, ojo, estas personas aquí, ¿cierto? Estas personas aquí asumen la responsabilidad de la muerte. A solo respondería por los hachazos, es decir, por la tentativa de homicidio producida en el otro. Veamos entonces, ahí está la prohibición de regreso. Es imposible regresarse a todos los cursos causales hipotéticos que hubieran causado el resultado. Habrá que mirar es cuál es realmente la causación del resultado muerte. ¿Por qué? Porque allí tenemos entonces el principio, diríamos, de autorresponsabilidad, según el cual cada uno responde por lo que esté dentro de su ámbito de dominio. Ahora bien, este sujeto responde porque sencillamente el cuerpo médico responde porque ellos asumieron allí la posición de garante de esa persona. Entonces, cuando una persona asume posición de garante de otra, ¿cierto?, responde por todo lo que le pase siempre y cuando esté en la posibilidad de evitarlo. Entonces veamos cómo este cuerpo médico responde por eso, por esa posición de garante y por el resultado de muerte. El sujeto A respondería, ¿cierto?, por la tentativa de homicidio. Veamos el artículo 25 para explicar un poco, el artículo 25 del Código Penal, para explicar un poco la posición. Dice el artículo 25 del Código Penal: acción o omisión. La conducta, ¿cierto?, puede ser cometida por acción o por omisión. Nos dice el artículo 25. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevara a cabo estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. A tal efecto se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la ley o a la Constitución. Son constitutivas de posiciones de garante las siguientes situaciones. Ojo, ya el artículo nos ha dicho, la ley y la Constitución son dos situaciones constitutivas de posición de garante. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Entonces veamos, en este caso, cuando las personas en el hospital reciben al herido de hacha, ¿cierto?, están asumiendo voluntariamente la protección real de una persona dentro del propio ámbito de dominio. Ahí asumen posición de garante. Ahora, ellos responden por ese resultado de muerte. ¿Por qué? Porque ellos asumieron esa posición de garante. O sea, al asumir la posición de garante, rompieron la primera posición de garante que surgió para quien hirió al sujeto con hacha. ¿Cuál fue la primera posición de garante que surgió? La numeral 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Este sujeto, al propinar los hachazos a B, le produce una situación antijurídica de riesgo próximo. Por lo tanto, él asume ahí posición de garante. Pero ojo, cuando este sujeto, por sus propios medios o porque otra persona lo lleva, acude al hospital, allí estas personas del hospital están acogiendo dentro de su propio ámbito de dominio la protección real de esa persona que llega herida al hospital, y allí ellos asumen la posición de garante. Entonces veamos cómo aquí hablamos nosotros de la prohibición de regreso.
El riesgo permitido es otro de los criterios, diríamos, que nos lleva a nosotros a pensar en la teoría de la imputación objetiva. ¿Por qué? Porque el riesgo permitido, ¿qué nos significa? Significa que la persona ha realizado, ¿cierto?, una acción dentro de un riesgo que está, diríamos, socialmente permitido. Entonces, el riesgo permitido, podríamos nosotros pensar que es aquello dentro de lo cual, aquel ámbito de dominio, dentro del cual, si se llegan a presentar hechos dentro de ese riesgo permitido, ¿cierto?, dentro de ese riesgo permitido llegan a presentarse hechos típicos, esa persona no sería responsable por ese hecho típico. ¿Por qué no? Porque se presentó dentro del riesgo permitido, ¿cierto? Se presentó dentro del riesgo permitido. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, sucede sencillamente que si ese resultado típico se presenta dentro del riesgo permitido, la conducta no es penalmente relevante, o sea, es atípica. Pero si el resultado se presenta por fuera del riesgo permitido, la conducta es típica. Ya iremos a mirar si es antijurídica y si es culpable con posterioridad. Veamos un ejemplo. Un ejemplo claro, ¿cuál es? Una persona, ¿cierto?, se encuentra jugando fútbol. Y todos sabemos que dentro del fútbol pues está prohibida que la patada se dé, diríamos, por encima del torso de la persona, ¿cierto?, de la cintura de la persona. O sea, no es posible lesionar la persona o no es posible golpear a la persona o levantar el pie por encima de la cintura, ¿cierto? Porque ahí diríamos que estaríamos vulnerando las reglas del fútbol. Y se sucede en el fútbol, ¿cierto?, muchas veces que un jugador le da una patada a otro y le termina rompiendo la pierna. Entonces diríamos, ojo, si esa patada, pues sí, fue un producto de una mala jugada, pero está dentro del riesgo permitido, entonces nosotros diríamos, ese resultado, esa partida de esa pieza, lesión producida a esa persona es atípico. ¿Por qué? Porque está dentro del riesgo permitido. Lo mismo puede pasar en el boxeo. Hemos visto casos en los cuales peleando los boxeadores matan al otro o lo dejan pues descerebrado. Entonces nosotros diríamos, oiga, ¿es una conducta típica? No. Si está dentro del riesgo permitido, la conducta sería atípica. ¿Por qué? No será relevante para el derecho penal. ¿Por qué no? Porque está dentro del riesgo permitido. Ahora bien, si esa conducta se produce por fuera del riesgo permitido, es decir, supongamos que el jugador levanta el pie de manera, no porque esté colocando una chilenita ni nada de eso, sino porque sencillamente levanta la pierna para pegarle el otro en el rostro, ¿cierto? Entonces diríamos, ahí está actuando por fuera del riesgo permitido y esa conducta sí podría ser punible. Lo mismo pasaría con el boxeador que de golpe está haciendo una pelea de boxeo, no de kickboxing, sino de boxeo tradicional, digámoslo así, y el señor, uno de los boxeadores le pega con la pierna, levanta la pierna, ¿cierto?, en una patada voladora y pum, le pega al otro en el rostro y eso produce el que se descerebre. Entonces diríamos, ojo, esa conducta está por fuera del riesgo permitido. ¿Por qué? Porque hay un protocolo, hay un reglamento en el cual indica que se puede lesionar, en dado caso, pues son deportes de choque, de una cierta y determinada manera y no de otra. El deporte se puede realizar conforme a unas reglas. Si usted sale de las reglas, responde típicamente. Si usted está dentro de las reglas, no responde típicamente. Por lo tanto, la conducta sería atípica. Entonces veamos que eso hace relación a riesgo permitido. La posición de garante. Ya leíamos el artículo 25 del Código Penal, ¿cierto? ¿Cuándo existe posición de garante? Cuando una persona tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevará a cabo estando en posibilidad de hacerlo. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso diríamos nosotros, la persona responde por la conducta como si lo hubiera hecho. Pongamos el ejemplo. Un sujeto observa cómo su hijo está en una piscina, ¿cierto? Y ve cómo su hijo posiblemente esté perdiendo el control y se vaya a ahogar. El papá dice, mire, a mí la verdad no me importa que aprenda a nadar, que sea machito, mire a ver qué hace. Y el niño resulta ahogándose. El papá sabía nadar y estaba en posibilidad de auxiliarlo, pero no lo hizo, estando en posibilidad de hacerlo. La pregunta que nosotros diríamos es, ¿ese papá responde por el resultado de muerte del hijo? Él no lo metió a la piscina, el niño se metió solo, ¿cierto? Él no lo empujó, él no lo sumergió. Entonces diríamos, ¿el papá responde por el hecho del homicidio? Sí. ¿Por qué? Porque él tiene el deber jurídico de impedir ese resultado perteneciente a esa descripción típica. ¿Por qué? Porque él tiene, ¿cierto?, esa protección real de esa persona dentro del propio ámbito de dominio. Y además, diríamos, él tiene una estrecha comunidad de vida entre su hijo y él, así sean hijos de padres separados, ¿cierto? Entonces veamos cómo nos dice el artículo 25. Quien tuviera el deber jurídico de impedir
de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, en este caso el resultado es homicidio, y no lo llevara a cabo, en el caso de la piscina, ¿cierto? Estando en posibilidad de hacerlo, el papá sabía nadar, quedará sujeto a la respectiva norma penal, ¿cierto? A la respectiva pena descrita en el tipo penal, pues en el supuesto de hecho que describe aquella parte de la consecuencia jurídica. Entonces diríamos, en ese caso, ¿qué sucede? En ese caso entonces diríamos, esa persona responde como si hubiera ahogado al hijo, responde por el homicidio. Ah, no por acción, no, responde por omisión. Por esa razón, este artículo 25 lo llamamos nosotros delitos de acción por omisión o delitos de comisión, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces? Cuando una persona omite realizar aquello que se espera que realice, eso equivale a producir el resultado perteneciente al tipo penal, lo que llamamos de delitos de comisión por omisión. Entonces, fijémonos, esa omisión del papá de ayudar al niño lleva jurídicamente a pensar que él lo ahogó, ¿cierto? Él fácticamente no lo hizo, pero jurídicamente equivale a producirlo. ¿Por qué? Porque existe una estrecha comunidad de vida entre personas, era su hijo, ¿cierto? O diríamos nosotros, cuando se trata, supongamos, de un ancianito que está en un geriátrico y va a la piscina y la enfermera no la auxilia, ¿cierto? Estando en posibilidad de hacerlo. Entonces dice, oiga, esa enfermera respondería, ¿por qué? Porque asume voluntariamente la protección real de esa persona dentro del propio ámbito de dominio causal primero. Entonces veamos cómo el artículo 25 nos habla de la posibilidad de que exista una posición de garante respecto del sujeto que tiene a su cargo un deber jurídico, ¿cierto? Y por lo tanto, basado en ese deber jurídico, de impedir que se presente un resultado perteneciente a una descripción típica. Hablemos ahora del ámbito de protección de la norma. Las normas penales describen, ¿cierto?, un determinado ámbito de protección, o sea, unos supuestos de hechos, incluyen dentro de su configuración típica unos supuestos de hechos, ¿de acuerdo a qué? A la experiencia que tenemos los seres humanos de cómo suceden las cosas, ¿cierto? De cómo han sucedido las cosas. Entonces diríamos, por ejemplo, el homicidio casi siempre se pena cuando es un homicidio instantáneo, ¿cierto? No cuando es un homicidio lento. Yo quiero matar a una persona y quiero que le dé diabetes y todos los días la llevo a comer dulces y le regalo postres, a ver si algún día le da diabetes, y sí, efectivamente un día le da diabetes y se muere, porque sigue comiendo postres, ¿cierto? Y dulces en cantidades exorbitantes y se muere. Entonces diríamos, a mí me van a culpar del resultado de muerte. Entonces uno diría, no necesariamente. ¿Por qué no? Porque, ojo, esa no es la forma en que está determinado el homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio dice el que mataría a otro, pero no nos dice que lo mate de una pena moral o que lo mate de esta forma. Digamos que no son formas que estuvieran dentro del ámbito de protección de la norma, ¿cierto? Y yo saco un revólver y lo mato, ese sí es un homicidio. Pero aquello de que se produzca, ¿cierto?, un determinado resultado perteneciente a una descripción típica, o el ejemplo que nombra la dogmática, ¿cierto? Mando una persona a un bosque con la esperanza de que le caiga un rayo. Cuando está lloviendo lo manda un bosque con la esperanza de que le cargue un rayo y le cae el rayo. Entonces uno dice, oiga, ¿esa es la forma que está contemplado en el ámbito de protección de la norma? No, la norma protege algo, ¿cierto? Y aquí entendemos nosotros que la norma, no es el tipo penal, la norma es la juridicidad, el valor que se quiere proteger el tipo penal. Volveremos después a hablar un poco sobre el ámbito de protección de la norma. Lo que nos interesa ahora entender es comprender que la norma, ¿cierto?, no incluye cualquier tipo de resultado, sino solo resultados que están, de acuerdo a la experiencia humana, contemplados normativamente hablando, ¿cierto? El principio de la autoprotección de la víctima nos lleva a nosotros a pensar que, digamos, unámoslo con ese principio de responsabilidad, cada uno es responsable de su propio manejo y de su propio ámbito de bien jurídico tutelado. Entonces, si nosotros no protegemos nuestro bien jurídico tutelado, ¿quién no lo va a proteger? Si yo no protejo mi bien jurídico tutelado del patrimonio económico, o si no protejo el bien jurídico tutelado de la sexualidad o la libertad, ¿quién lo va a proteger? ¿Tendríamos que esperar que el derecho penal acudiera a mi protección? No. El primero que se protege de los bienes jurídicos es uno mismo. Por lo tanto, es el propio ámbito de responsabilidad. Cada uno responde por su manejo del bien jurídico y cada uno responde efectivamente por lo que realiza. No podemos culpar a la persona por aquello que supera, ¿cierto? Fíjese que ya él se lo decía, ¿no? Por aquellas circunstancias que superan esa acción final. No lo podríamos pensar de esa manera. Solamente cada uno responde por lo que efectivamente realiza, jurídica o fácticamente hablando. Ahora bien, el principio de autoprotección de la víctima, ¿qué nos sugiere? Nos sugiere lo siguiente, es cuando la víctima no se quiere proteger,
porque no quiere, porque no sabe o porque sencillamente es descuidada con la protección de sus bienes, entonces diríamos, no se puede responsabilizar al sujeto de la comisión de la conducta, al sujeto activo, ¿cierto?, de la comisión de la conducta. ¿Por qué no? Porque ese sujeto activo sencillamente lo que nos va a decir es, mire, la víctima, por ejemplo, provocó o permitió la lesión al bien jurídico tutelado, ¿cierto? La víctima, supongamos nosotros, quiso que ese bien jurídico tutelado le fuera vulnerado. Entonces, en esos casos, diríamos nosotros, en esos casos, dos teorías. La conducta sería atípica porque la víctima permite la lesión al bien jurídico tutelado, o en nuestra legislación no se contempla, pero podría haber una menor punibilidad porque la víctima se autoexpuso voluntariamente al riesgo. Pensemos en un ejemplo. Una persona está en una fiesta y sale de una fiesta de la empresa, de esa de fin de año, y se embriaga, ¿cierto? Y sale va y dice que va a salir en su carro para irse a su casa, porque está muy tomado. Otros compañeros del trabajo que viven más o menos cerca de la casa dicen, oye, ¿por qué no nos lleva? Ellos también están embriagados y que lleva el carro también está embriagado. Entonces él dice, bueno, listo, entonces vámonos para la casa. Y se van efectivamente para la casa del señor, en el carro del sujeto que va manejando, que está embriagado, y se van hacia la vivienda a repartirlos pues en la vivienda donde cada uno vive. En el trayecto sufre un accidente o se causa un accidente a raíz del estado de embriaguez del conductor, ¿cierto? Entonces diríamos nosotros, ojo, en ese caso, y se ha lesionado a alguno de los pasajeros o muere alguno de los pasajeros, en ese caso las víctimas, ¿cierto?, que en eso llamamos víctimas, que son las personas que reciben ese perjuicio, en este caso los que van dentro del carro, estarán actuando bajo el principio de autoprotección de la víctima, es decir, ellos autorizaron irse a sabiendas que el conductor estaba embriagado, autorizaron a irse con él y asumieron la posibilidad de un resultado perteneciente a una descripción típica de lesiones o muerte, porque sabían que el otro estaba actuando por fuera del principio de confianza, es decir, por fuera del riesgo permitido. ¿Por qué? Porque está bien, nos permite manejar auto, pero no estando en estado de embriaguez. Entonces, ¿qué sucede? En ese caso, cuando la víctima se monta al carro sabiendo que el conductor está embriagado, está dando su voluntad para permitir que se presenten resultados típicos por el estado de embriaguez que tiene el sujeto. Ahí está el principio de autorresponsabilidad de la víctima, ¿cierto? Entonces nos dice, si la persona, ¿cierto?, la víctima ha dado su consentimiento para asumir una situación de riesgo entre él y el autor, ¿cierto?, o entre varios, eso entonces permitiría decir al autor, usted se exime de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la víctima asumió voluntariamente, ¿cierto?, violentar su principio de autoprotección. Bueno, ya volveremos sobre ese tema de la imputación objetiva. Lo más importante aquí es resaltar que la imputación objetiva la trabajamos, ojo, dentro de la teoría del nexo de causalidad. Es algo que me parece lo más claro que debemos nosotros resaltar en este momento, y es que la imputación objetiva forma parte del nexo de causalidad. Por lo tanto, ojo, la imputación objetiva, cuando nosotros trabajemos el concepto de imputación objetiva, diríamos, oiga, la imputación objetiva es parte del nexo de causalidad, y el nexo de causalidad está dentro de la tipicidad. Por lo tanto, entonces diríamos que la imputación objetiva es un criterio de atribución o atribuibilidad de el resultado a una conducta realizada por parte de un sujeto activo dentro del tipo penal, ¿cierto?, dentro del tipo penal objetivo. Veámoslo acá. Dentro del tipo penal objetivo. Entonces, la teoría normativa de la imputación objetiva, ¿cierto?, o teoría jurídica, la trabajamos dentro de la tipicidad objetiva en el punto del nexo de causalidad. Eso me parece que es muy importante para poder solucionar problemas que se nos presentan en ciertos casos, digamos, de riesgo permitido, de principio de autoprotección, digamos, o de desprotección de la víctima, cuando nos hablan, por ejemplo, de prohibición de regreso, de posición de garante y de principio de responsabilidad o autorresponsabilidad. Vamos ahora a hablar posteriormente sobre el tema del tipo penal subjetivo, que es muy interesante. Vamos también a leer a Belce para verlo. Quedamos entonces pendientes para la próxima lección. Muchas gracias a ustedes.